¿Qué tal? Buenas tardes, soy Rodolfo Escobar. Este video lo hago con fines explicativos para el manual del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal penal. Pues un tema muy interesante que ocurre en la audiencia intermedia son las famosas incidencias y excepciones. Para poderlo acotar, voy a ilustrar de una manera más precisa de lo que ocurre en la teoría general del proceso. Los incidentes es un tema que en el proceso sirve para dirimir una cuestión que no es lo principal, que es secundaria, pero que en muchas ocasiones afecta al proceso incluso al grado de suspenderlo. Las excepciones, pues hay perentorias y dilatorias. Perentorias extinguen la acción, dilatorias pues nada más van a dilatar el transcurso del procedimiento, tienen efectos pues generalmente de forma. Ahora, estas incidencias, el momento en que se presentan es en la etapa de la fase oral. Generalmente por un orden, una metodología de la audiencia, al principio es cuando el juez dice que si tenemos incidencias o excepciones. Incidencias pues pueden haber muchas, excepciones tienen que ver con circunstancias propiamente de la teoría general del proceso. ¿Cuáles pudieran ser? Pues falta de legitimación, falta de personalidad, todas estas circunstancias que en la teoría general del proceso se pueden plantear como excepción, es decir, para que se resuelvan en el fondo del asunto planteado. También, por ejemplo, en el Código de Comercio, cuando uno las hace valer en vía de incidente, es con el propósito de que ya no se lleve a juicio, porque si es una cuestión de falta de legitimación o de falta de legitimación activa, una cuestión de prescripción, circunstancias que no tiene sentido ya llevar el proceso hasta su fase de juicio oral, en el caso en materia penal, o una sentencia, por ejemplo, en materia mercantil, y lo estoy homologando, lo estoy relacionando con el Código de Comercio, porque así es. Digamos que la lógica del procedimiento también está diseñada para que no llevemos hasta juicio oral. ¿Cuáles son estas, por ejemplo, incidencias? Pues incidencias de excepciones, que ya lo planteé, cuál es la lógica y cómo se pudieran plantear. Por ejemplo, la prescripción sabemos que extingue la acción. En algunas entidades federativas es la media aritmética pena mayor o menor, o en algunas entidades federativas la pena más alta. Tendríamos que ver en cada código penal sustantivo cómo lo regula, a pesar de que a lo mejor el artículo 316 fracción cuarta establece que el auto de vinculación a proceso la debe de observar. A veces pasa, pues podemos hacerla valer. La caducidad del derecho para querellarse también, aunque es una cuestión que está regulada en los códigos penales y que es una cuestión que a mi parecer es una circunstancia de materia procedimental penal, porque se trata del proceso, prescribe la acción, caduca la instancia. Me parece que pues también se podría hacer valer como un caso de incidencia, como un caso de excepción para efecto de no llegar hasta el juicio. Otra de las cosas es la falta de legitimación o la falta de personalidad. Primero, por ejemplo, se me ocurre en un asunto donde si el artículo 108 dice que ofendido es la persona físico-moral titular del bien jurídico puesto en peligro por la acción o comisión del bien, del delito. Imagínense una persona que no pueda acreditar con documento idóneo que es propietario de un carro o que es propietario de un tractocamión que se dice fue robado y que consecuencia de eso se privó de la libertad de una persona para robarle el camión. En este sentido, creo que el elemento del robo no se podía llevar a cabo, porque se dice que es el apoderamiento de una cosa mueble ajena sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Me parece que son circunstancias que tendrían que establecerse y tendrían que analizarse. Imagínense una cuestión de un poder donde no lo faculte para generar denuncias o querellas, o un poder donde esté todavía dilucidándose una acción de nulidad porque sujeto A, sujeto B le dio facultades y luego sujeto B le dio facultades a sujeto C, pero el sujeto A se dice que no tenía facultades para extender un poder de administración, un riguroso dominio, una cuestión de personalidad para intervenir en el juicio. Entonces son cosas que se deben analizar, y pareciera que el derecho está dividido, pero no está dividido. Lo divide en materias para su explicación, pero el derecho es una unidad, dice Israel Calvacorro, que es único e indivisible.
Entonces, me parece que pudieran ser este tipo de incidencias, excepciones que se pudieran llevar a cabo. En el asunto de un despojo, imagínense que la persona que se dice titular del bien afectado esté sujeto a litigio, la posesión sea dudosa, se esté dilucidando un procedimiento reivindicatorio, una cuestión de nulidad de escritura, una cuestión de nulidad de juicio. Son muchas hipótesis, el derecho es muy casuístico, pues ahí evidentemente estaríamos hablando de otro tipo de hipótesis para verificar si realmente se tiene la calidad de ofendido. Nulidad por violaciones de derechos humanos, del cual pues les recomiendo el libro de nulidades de la maestra Maricela Cifuentes. Pues la nulidad por violaciones de derechos humanos no admite saneamiento ni convalidación, tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de obtención de las pruebas con violaciones de derechos humanos. La prueba tiene 5 momentos: obtención, producción, admisión, reproducción, admisión y desahogo. Cuestiones, por ejemplo, como la intromisión a un domicilio sin autorización judicial, un cateo donde se firma por personas que materialmente intervinieron en el acto, un reconocimiento de personas donde se indujo a la persona a que reconociera a personas que no se parecen en nada con el imputado y que además a lo mejor firmó el mismo Ministerio Público que participó en la integración de la carpeta de investigación. Todo este tipo de violaciones, por ejemplo la demora en la puesta a disposición y que por motivo de esa demora se han generado actos de investigación sin el mando y conducción del Ministerio Público, se pueden hacer valer una incidencia por nulidad de violaciones de derechos humanos, por contravención de las formalidades procedimentales del Código, una incidencia, por ejemplo, en reposición de actuaciones, de falta de competencia. Y la competencia va a estar determinada en cuestión del territorio, materia, grado, cuantía, todo lo que ustedes saben, pero además acuérdense que el artículo 104 de la Constitución Política también establece un tipo de competencia reservada para la Federación y otra para el Estado, y también se define por vigencia, temporalidad y ámbito de aplicación de la ley penal, transitorio, segundo y tercero del Código Penal. Recuerden que pues gradualmente fue que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales sin que pudiera exceder del 2016. Entonces hay procedimientos que tienen sus reglas de acuerdo también al segundo y tercero y el quinto transitorio, que son llevados a cabo conforme a los procedimientos anteriores o conforme a los procedimientos del sistema de corte acusatorio. Incluso existe convalidación. La cuestión de la competencia es de tal trascendencia que si un tribunal de enjuiciamiento juzgara y fuera incompetente, si el amparo directo produjera un efecto de nulidad porque se llevó a cabo por un tribunal de enjuiciamiento competente, ya no se podría volver a juzgar por el mismo delito porque ya fue juzgado. En la descripción del video les voy a poner algunas jurisprudencias. Cuestiones como las excepciones de las incidencias, porque a lo mejor sea una circunstancia de excepción de cosa juzgada, causas extintivas de la ley penal, muerte del imputado, abrogación, litispendencia, acumulación de causas. Imagínense que un procedimiento pues ya fue juzgado por un juez y que causó sentencia firme, causó ejecutoria y que sea motivo de un hecho que se está siguiendo por el Ministerio Público, que ya fue motivo de un juicio anterior. Esa es cosa juzgada. No, de esto no abundaré mucho porque seguramente ustedes lo conocen. O imagínense en el caso de las causas de extinción de la acción penal, como la muerte del imputado, pues tampoco ya tiene sentido el juicio. En conclusión, me parece que el diseño de ingeniería del Código Nacional de Procedimientos Penales está tan bien pensada en algunas cosas puede mejorar, que sin duda alguna el que hayan incorporado en cuanto a al diseño del proceso estas incidencias de excepciones para que no se llegue hasta juicio, me parece que es un mecanismo muy eficiente, muy efectivo para generar tutela judicial efectiva, acceso a la jurisdicción y sobre todo que estas circunstancias que son propiamente extintivas de la acción penal o excluyentes del delito en su caso, también se puedan analizar en la audiencia intermedia.
Hay quienes piensan y dicen, bueno, es que pues estas cosas ya si tú las quieres intentar para un sobreseimiento, pues ya sería materia de valoración. Me parece que no, porque tanto las causas extintivas de la acción penal como excluyentes del delito, si es que se acreditaran, pues ya no tiene sentido el juicio.